vamos a hablar la palabra del Señor. Vamos a tratar sobre el ministerio de la reconciliación. Vamos a hablar sobre este ministerio que el apóstol Pablo habló en la carta a los Corintios. Cuando hablamos de reconciliación, estamos hablando de restablecer la buena relación entre Dios y los hombres. Si hablamos de reconciliar, es porque hubo una separación. Es porque en algún momento el hombre se divorció de Dios y se hace necesario desarrollar entonces el ministerio de la reconciliación, que la cita en cuestión 2 Corintios 5 del verso 11 al 12 está en esa hermosa carta, pero muy dolorosa. El apóstol Pablo dictó a su colaborador Timoteo, ya que su amanuense Sóstenes no estaba con él. Entonces el hermano Timoteo toma el lugar de Sóstenes y hace las veces de amanuense. Y Pablo le dicta carta que tiene como destinatario la iglesia de Corinto y los hermanos de la región de Acaya. Corinto era una ciudad próspera y cosmopolita, conocida en su tiempo por su diversidad, por su cultura, por su comercio, por su paganismo, por su inmoralidad y por su gran riqueza. Era una ciudad rica, pero era inmoral. Era una ciudad rica, pero era pagana. Era una ciudad que tenía diversidades de cultura, lo cual trajo consigo la corrupción. Aquella gran ciudad próspera en su tiempo. Y la carta fue enviada a la iglesia en Corinto con el hermano Tito, quien tuvo a bien llevar aquella carta. Pero en esta reseña histórica, en este marco histórico de la carta, segunda carta a los Corintios, y en esto hay una serie de discusión de que Pablo escribió alrededor de 4 cartas, unas 2 se han perdido, y estas que tenemos son las que contamos de los escritos de Pablo a la iglesia de los Corintios. Pero esta carta en cuestión, de acuerdo al capítulo 2 y verso 4, cuando Pablo escribe esta carta, estaba en gran tribulación y en gran angustia, y la escribió con muchas lágrimas a causa de la desobediencia de los hermanos de Corinto. La desobediencia que Pablo encontró, la rebeldía de esa iglesia de Pablo hizo que esta carta se escribiera con gran amargura. Por eso a esta carta también se le llama cartas de muchas lágrimas. Qué lamentable es que un apóstol tenga que escribir a una iglesia que él fundó, escribir una carta en gran preocupación, en amargura y sobre todo con muchas lágrimas, como él señala en el capítulo 2 y en el verso 4. Pero en la cita que nosotros hemos considerado, el apóstol Pablo dice
claramente. Conociendo pues el temor del Señor. Él introduce el ministerio de la reconciliación diciendo conociendo el temor del Señor. Y para hacer un ejercicio mental debemos saber que conocer tiene algunos sinónimos, como entender, saber y comprender. Es necesario que el servidor de Dios, que el creyente, conozca el temor de Dios. Es necesario que el creyente entienda el temor de Dios. Es necesario que el creyente, aleluya, comprenda el temor del Señor. Y Pablo dice, conociendo, estoy claro sobre el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? El temor del Señor consiste en obedecer y rendir adoración a Dios. Cuando yo obedezco, cuando yo rindo adoración, reverencio a Dios, entonces yo tengo temor de Dios. Obediencia y adoración en la vida del creyente implica temor de Dios. Entonces podemos decir que el temor es una actitud que implica obediencia y adoración, producto de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es difícil tener temor de Dios sin tener la presencia del Espíritu Santo. Porque el temor de Dios en la vida del creyente es el resultado de tener una vida en el Espíritu Santo. Cuando usted tiene temor de Dios, usted rechaza el pecado. Repito, cuando usted tiene temor de Dios, usted rechaza el pecado. Alabado sea el Señor. Porque cuando se ve el temor de Dios es que entonces el pecado entra a la vida del creyente. Cuando usted comienza a hacer acciones pecaminosas es porque el Espíritu Santo se ha ido de usted. Es porque usted ha dejado salir el temor de Dios de su vida. Y entonces se vuelve pecador. Pero el que tiene el temor de Dios rechaza el pecado y se convierte en hacedor del bien. Cuando usted ve una persona que es hacedor del bien y su vida anda en obediencia a Dios y su vida anda en adoración a Dios, es porque tiene temor del Señor. Temor del Señor. Y no hay cosa más peligrosa que cuando el hombre pierde el temor de Dios. Se mete en cualquier problema porque el temor de Dios se ha apartado de su vida. Hay dos tipos de temores que quiero señalar en esta noche. Podemos hablar del temor filial. El temor filial es cuando nos apartamos del pecado, no por las penas de castigo que esto conlleva, sino que nos apartamos del pecado porque es ofensa a Dios. ¿Oyeron bien? Cuando nos alejamos del pecado, no por el infierno, no por el lago de fuego, sino que nos apartamos del pecado porque eso es ofensa a Dios. Eso es un temor filial. Pero está el otro temor, que es el temor servil.
El temor servil es cuando el hombre evita el pecado por el castigo. No voy a pecar porque no quiero ir al infierno. Eso es temor servil. No voy a pecar porque no quiero vivir la eternidad junto a Satanás. Eso es temor servil. No peca por el castigo. En ese caso, usted tiene temor de Dios, pero el temor servil hace más difícil el camino estrecho, porque usted va sirviendo a la fuerza. Pero el temor filial hace que este camino sea alegre, gozoso, porque usted no peca, no por el castigo, sino porque usted no quiere ofender a Dios. Entonces, para que su vida de cristiano sea más agradable y sea más sencillo el camino, practique entonces el temor filial. Hay tres formas que quiero señalar de temor a Dios. Alguien señaló estas tres formas. Dice que cuando tenemos temor al Señor por el castigo, aleluya, caemos en la condición de esclavo. Caemos en la condición de esclavo. Sentimos que estamos en una esclavitud y que si hubiera otra que quitármela, pues me la quitara de encima. Pero como no hay otra manera y hay castigo para mí, entonces decido hacerme esclavo para evitar el castigo. Ese temor al Señor por el castigo te relega a condición de esclavo. Se da el temor al Señor por recompensa. Sirvo al Señor por la corona de vida. Sirvo al Señor por la vestidura blanca. Sirvo al Señor por la piedrecita con mi nombre nuevo. Sirvo al Señor porque me quiero sentar en la mesa de las bodas del Cordero. Sirvo por recompensa. Y cuando usted sirve por recompensa, usted se relega a la condición de mercenario. El mercenario era un soldado alquilado que le pagaban un salario para pelear por una causa. A él no le importaba la causa, a él lo que le importaba era la recompensa, el salario. Aunque va en la guerra, pero peleaba por un salario. Cuando usted tiene temor por la recompensa, usted busca lo suyo propio. Pero en tercer lugar tenemos el temor al Señor por el Señor mismo. Y cuando tenemos este último temor, cuando tememos al Señor por Él mismo, lo que Él es, por lo que Él significa en el universo, entonces nos ponemos en condición de hijo. El hijo ama a su padre por lo que es. El hijo ama a su padre por lo que significa para él. Y así es que Dios quiere que tú le temas. No por la recompensa. Dios no quiere temor por castigo. Dios quiere temor por lo que Él es y por lo que Él significa. Para Él amarte como hijo.
para llamarte hijo amado. Alabado sea el Señor. Dios no te quiere llamar mercenario. Dios no te quiere llamar esclavo. Dios te quiere llamar hijo amado, porque tú lo amas como padre. Porque tú lo amas como padre. Esto no es tan fácil. Y lo sé. Vivir en el temor de Dios cuesta sacrificios. Y hay 3 ejemplos bíblicos que quiero señalar como ejemplo de vivir el temor de Dios cuesta sacrificio. Y basta con nosotros señalar la actitud que asumió José frente a la mujer de Potifar. Cuando esta mujer le propone el placer carnal, José asume la actitud del hombre que tiene temor de Dios. Y aunque todo estaba favorable para el adulterio, él rechaza la oferta de placer carnal y sale corriendo. Y lo mandaron a la cárcel. Pero es mejor la cárcel. Es mejor la cárcel que perder el temor de Dios. La mujer lo desacreditó. Pero es mejor que el hombre te desacredite que perder el temor de Dios. Que cuando el hombre te desacredite y tú no pierdes tu temor, entonces Dios te honrará. Entonces Dios te honrará. Eso es el temor de Dios. Pero también podemos ver el caso, alabado sea el Señor, la actitud de los 3 jóvenes judíos frente a la manía idolátrica de Nabucodonosor. Yo quiero que ustedes se arrodillen y adoren la estatua. Si no, los voy a tirar en el horno, y en el horno recalentado 7 veces más. Y él dijo, no, ellos dijeron, no es necesario. No toque los instrumentos porque no vamos a adorar. Eso es temor de Dios. No nos vamos a arrodillar delante de tu estatua, aleluya. Y que Dios el salvará, no importa si Él no nos salva, como quiera no adoraremos. Alabado sea el Señor, es temor de Dios. Y cuando tocaron todo, no se doblaron, no se arrodillaron ante la estatua. Todo el mundo se arrodilló en la plaza y ellos quedaron parados como 3 palmeras. Alabado sea el Señor, porque donde los hombres que no tienen temor de Dios se arrodillan, los que tienen temor de Dios permanecen de pie a honrar a su Señor. Y los tiraron en el horno recalentado. Pero el que mantiene su temor de Dios, Dios lo honra. El que mantiene el temor de Dios, Dios lo honra. Y cuando cayeron en el fondo del horno recalentado, aleluya, allí se apareció la raíz de Isaías, alabado sea el Señor. Cuando en el fondo, allí se apareció el Rey de Reyes y Señor de Señores, que brillaba más que el fuego del horno, porque Jehová no desampara a los que mantienen el temor de Dios. Aleluya. Mejor el horno de fuego 7 veces recalentado que perder el temor de Dios. Alabado sea el Señor, porque del fondo del horno te sacará Jehová. De la cárcel donde te echen, te sacará Jehová y te pondrá en el trono, te pondrá en alto. No negocies el temor de Dios.
Finalmente, en estos ejemplos, alabado sea el Señor, nosotros podíamos señalar a Pedro y a los apóstoles cuando el sumo sacerdote y las autoridades le conminaron en no hablar en el nombre de Jesucristo. Ellos no hicieron caso. No importaba cárcel, no importaba azote. Y él dijo: juzguen. ¿Qué es mejor? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y siguieron predicando, y el sacerdote dijo: le dimos orden de que no predicaran en ese nombre, y ahora ustedes lo han llenado todo de esa doctrina. Ustedes han predicado con más vehemencia. Cuando el hombre te quiera tapar la boca para que no hables de Cristo, entonces cuando tú tienes que levantarte en temor de Dios y llenarlo todo de su doctrina y demostrar que tienes temor de Dios, no importa que lo diga el sacerdote, no importa que las autoridades, es que en el nombre de Jesús seguiremos predicando. Pero el apóstol dice: pues conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Y dice en el lenguaje actual: nosotros sabemos que hay que obedecer y adorar a Dios. Por eso tratamos de convencer a los demás para que crean en Él. Persuadir a los hombres es lo que hacía Pablo y es lo que hacía Timoteo. Persuadían a los hombres para que sirvieran a Cristo. Pero persuadir estamos llamados todos como iglesia a persuadir a los hombres para que sirvan a Cristo. Pero los hombres tienen una gran incredulidad y no se persuaden tan fácilmente. El hombre quiere ver quién es Cristo en ti. No es qué eres tú en Cristo. No, Señor, porque no es Cristo quien tiene que exhibirte a ti. Lo que el hombre quiere ver es quién es Cristo en ti. ¿Quién es Cristo en tu vida? Porque tú eres el que va a persuadir y en ti tiene que verse la imagen de Cristo. Tú no vas a persuadir a nadie si el hombre no ve en ti la imagen de Jesucristo. Porque no se trata de ti. Tú puedes ser un pico de oro, puedes hablar muy bonito, tú puedes lucir muy elegante, pero no se trata de ti, aleluya. Se trata de Cristo, se trata de Él. Por eso lo que el hombre quiere ver en el que persuade, lo que el hombre quiere ver en el mensajero, aleluya, es la imagen de Cristo. Por eso quiero decirte esta noche que se trata no de tú en Cristo, sino de Cristo en ti. Alguna gente han llegado a algunos lugares para ir y lo miran desde los pies hasta la cabeza y le dice: este no exhibe la imagen de Cristo. U otros han llegado y le han dicho: Cristo no mora en este. Y Pablo dice: por cuanto nosotros conociendo el temor, persuadimos a los hombres. Y le sigue diciendo el apóstol sobre la persuasión: alabado sea el Señor. Pero a Dios
le es manifiesto lo que somos. Y esperamos que también a la conciencia de ustedes les sea declarado. El apóstol le está diciendo, Dios sabe quiénes somos nosotros. Nuestra vida tiene el sello de la aprobación de Dios. Y nosotros esperamos que así como le he revelado a Dios nuestra vida, a la conciencia de ustedes también les sea revelada. Porque el que persuade, tiene que tener buen testimonio delante de Dios y también delante de sus hermanos. Porque si la vida del que persuade no tiene el sello de la aprobación de Dios, tampoco tendrá el sello de la aprobación de sus hermanos. Qué bueno que este hombre puede hablar de sí mismo. Y él dice, no vengo a recomendarme a mí mismo una vez más, sino que quiero decirle cómo es mi vida santa en Dios, para que ustedes se sientan orgullosos. Aleluya. No es para vanagloriarme, sino para que ustedes se sientan orgullosos de nosotros y sepan cómo responder a aquellos que con la apariencia y no en el corazón. Alabado sea el Señor. Cuando ustedes presenten defensa por mí, Él dice, preséntenla tranquila, porque no hay nada en mi vida de lo que ustedes se puedan avergonzar. A veces queremos defender a un líder, a veces queremos defender a un hermano, pero no estamos seguros si podemos levantar la voz por él o por ella a la Señor, porque su vida no está claramente revelada. Alabado sea el Señor. Y ni el Espíritu está dando testimonio de que lleva una vida correcta. A veces queremos defender, a veces quisiéramos sentirnos orgullosos de ti, pero no podemos sentirnos orgullosos, porque a veces has perdido el temor de Dios y tu vida no nos es revelada como vida buena por el Espíritu Santo. Pero Pablo dice, siéntanse orgullosos y defiéndanme tranquilo, porque llevo el sello de aprobación del Señor. El mejor argumento para defender a un hermano es su vida santa. No es su nombre. Que a veces hay hermanos que tienen grandes nombres, pero pequeñas vidas. El mejor argumento para defender la vida de un cristiano es su vida santa. Ese es el mejor argumento. Exhibe su vida y la gente creerá en él, porque contra una vida santa no hay ley. Santidad en tu vida. Ese es el modelo de vida que testifica el Espíritu Santo.